Esta conferencia comenzará a grabarse. Entonces vamos a continuar realizando algunos más ejercicios respecto a bonos, que yo creo que nos van a ayudar como a seguir practicando estos conceptos y a revisar si hay algún concepto que todavía no nos esté quedando claro. Entonces, tratemos de utilizar la información del anterior, ¿ok? Y en este caso, pensemos en calcular la tasa anual ¿ok? De este mismo problema que teníamos en el último ejemplo que vimos en la sesión anterior, pensemos que yo lo que quiero es calcular la tasa anual efectiva de rendimiento al vencimiento, ¿sí? Entonces, lo que podría estar haciendo es utilizar el método alterno o hacer una interpolación como lo habíamos estado haciendo, ¿ok? ¿Por qué? Porque una vez que resolvimos el problema como lo hicimos en el caso anterior, pues yo ya aquí conozco el precio, que como dijimos iba a ser de 926.03. ¿Ok? Entonces, te voy a pedir que aplicando justamente la metodología de este método alterno, encontremos la solución de 926.03. ¿Ok? Entonces, punto número 1, yo lo que tengo que hacer es calculo la K. Y la K en este caso es precio, que el precio es de 926.03, menos valor de redención, que son 100, entre valor de redención. ¿Sale? Entonces, si jalo mi calculadora, son 926.03 menos 100 entre 100. Perdón, menos 1000, porque este tiene un valor de redención de 1000, ¿cierto? Entonces 926.03 menos 1000 entre 1000 nos queda una K de menos 0.07397. Segundo punto, calculo el valor de la tasa de cupón ajustada, que iba a ser F entre C. F, valor facial de 1000, valor de redención 1000 y tasa cupón de 6% anual. Entonces, G sigue siendo de el 6%. No hubo cambio ahí. Tercero, calculo mi I de partida, mi I0, y eso lo dijimos que iba a ser con la fórmula G, 0.06, más, como lo veíamos aquí, perdón, menos K entre N, ahí me equivoqué yo, vamos a ponerle el menos, como decíamos, K entre N, o sea, menos 0.07397 entre
entre n, que en este caso la n son 3, sobre 1 más n más 1, 4, entre 2n, 6, multiplicado por la k, es decir, por menos 0.07397. ¿Ok? Entonces, con la calculadora, este número entre 3, lo multiplico por menos 1, más 0.06. Y el resultado va entre 1 más 4 entre 6 por 0.07397. Negativo. Entonces nos da 0.089. ¿Ok? Ahora, el punto número 4 requeriría hacer las iteraciones, ¿cierto? Utilizando la fórmula que teníamos, iteraciones. Pero, cuando tú estamos viendo aquí en los exámenes de la SOA, de hecho, este también es un ejercicio de examen, era el problema siguiente al que vimos en el caso anterior. Este era el problema 33 de otoño del 2005. Y este de aquí fue el problema 34. O sea, ya que tenías el precio, ahora te pedían que calcularas la tasa equivalente. Y entonces te daban una serie de opciones. Te decían 8.1%, 8.3%, 8.5%, 8.7% y 8.9%. Entonces, en este caso, con haber hecho la aproximación, hubiera sido suficiente para que determináramos que este era el resultado correcto. Por eso es que para mí era importante darte este método de la aproximación y que después las interacciones por método de Newton-Raphson te iban a servir para llegar a un resultado. Pero nota cómo utilizando solamente los primeros 3 pasos ya tenemos una aproximación suficientemente válida. ¿Sí? De hecho, si yo utilizara la fórmula que teníamos ya programada de 926.30, de los cupones que dijimos serían 60, valor de redención 1000 y 3 periodos, resulta que la tasa más precisa es de 8.906714. Y aquí yo ya estoy teniendo 8.9, no sé si 90 o si 90 y algo, pero 8.9 ya como un resultado. Entonces, de entrada, pues no estoy tan perdido con el primer valor de aproximación. ¿Correcto? Hagamos un ejercicio más. Te voy a pedir que si en algún punto hay alguna duda, me la hagas saber a través del chat y así yo puedo regresar y detenerme a explicar a detalle algún otro de los puntos. ¿Sale? Este, por ejemplo, es también de mayo del 2005 y este era el problema número 10. ¿Ok? Entonces te decía, asumir que las tasas de bonos cupón 0 son las siguientes para
para cada plazo. ¿Sí? Un año es una tasa de 8.5%. 2 años es una tasa de 9.5%. Y 3 años, una tasa de 10.5% para cada año. Ujú. Entonces lo que pediste problema era determinar la tasa futura para la tasa futura implicada en la curva de interés o en esta curva de interés para inversiones a un plazo de un año, iniciando en 2 años. ¿Ok? Entonces, esto de hecho es un tema que vas a ver más a detalle cuando lleves tu clase de derivados, en donde estas tasas futuras que estamos mencionando aquí se vuelven más importantes porque existe por ahí un producto financiero que se llaman Forward Rate Agreement, que son acuerdos en los cuales yo me comprometo a prestar o a pedir prestado dinero a una determinada tasa de interés. ¿Sale? Entonces ahí lo vamos a ver nuevamente este concepto y lo vamos a ver a más detalle. Pero lo que quiero que veas es un poquito acerca de esto que es la estructura de tasas de interés. ¿Sale? Entonces, veamos lo que significa esto que está diciendo. Si yo invierto, por ejemplo, un peso por un año, este peso se va a convertir en o vamos a ponerlo no con un peso, sino con 100, para que tenga un poquito más de claridad la parte de las tasas. Entonces, 100 pesos durante un año se van a convertir en 108.50. Pero si yo decido no invertirlos por un año, sino invertirlos por 2, entonces mis 100 se convierten primero en 109.5 y ahí se vuelven a invertir al 9.5%. Entonces 109.5 por 1.095 se volverán 119.9025. ¿Me sigues? Y por último, 1, 2, 3. Si yo lo que quisiera es invertir mis 100 pesos por 3 años, primero se vuelven 110.5. Luego esos 110.5 se invierten y se vuelven 122.1025 y nuevamente esos se invierten y se vuelven 134.9232.62.5. ¿Sale? Entonces, tengo esas diferentes tasas de interés y esos diferentes resultados que manifestaría si yo invirtiera en distintos plazos. Ahora, cuando me pide una tasa futura implicada por esta curva, significa, bueno, ¿qué pasaría si yo empiezo a invertir en 2 años? Es decir, si yo empiezo a invertir acá. Si yo empiezo a invertir, opa, ¿por qué me salen tan chuecas las líneas? Si yo empiezo a invertir a esta altura del tiempo, ¿sale? Entonces yo lo que quiero invertir es aquí en la fecha 2 e invertir por un plazo de un año, ¿sale? Entonces,
¿Qué ocurre? Para que yo pueda invertir por 2 años, resulta que, primero que nada, no puedo considerar estos 122. ¿Por qué? Porque estos están dentro de un proceso en donde van a estar comprometidos por 3 años. Entonces, no puedo partir con la idea de suponer que tengo 122 pesos al final del año 2. Lo que estaríamos haciendo es lo siguiente. Mis 100 pesos que tengo el día de hoy, yo los invertiría por 2 años y vería con cuánto dinero termino. Eso ya lo habíamos obtenido. Habría obtenido al final de 2 años 119.9025. ¿Sí? Lo que habíamos visto aquí. Ahora, la idea es esta. Yo voy a invertir ese dinero por un año más, porque aquí te dice el plazo de un año. Y lo voy a llevar al final de la fecha 3. Entonces, fíjate cuál es el efecto. El efecto es, yo invertí por 2 años mis 100 pesos para que al final tuviera 119 y esos 119 los voy a invertir y se convertirán en una cantidad diferente. ¿Me sigues? Ahora, esta cantidad tiene que ser el equivalente a haber invertido durante 3 años. ¿Por qué? Porque yo invierto por 2 años mis 100 pesos y luego por un año más. Entonces, se convierte en haberlo invertido por 3. La idea es esta, para que yo calcule la tasa futura, lo que necesito es que mis 119 se conviertan en 134.9232.625. Ahora, antes de que te dé resultado, te doy las opciones, ¿sí? Las opciones que te da el problema son inciso A, 8.5%, inciso B, 9.5%, inciso C, 10.5%, inciso D, inciso E, 11.5 y 12.5. ¿Ok? Entonces, para calcular la tasa de interés aquí, sería partir de la idea que 119.925 por uno más esa tasa de interés, tiene que darte 134.92.32.62.5. Entonces, lo que hago es tomo esa cantidad y la divido entre 119.9025 y el resultado significa que 1 más i es igual a 1.125 2748, lo que significa que la tasa de interés es del 12.52748%. Por lo que la respuesta correcta hubiera sido el inciso E. ¿Sale? Entonces, nada más este concepto nuevo que son las tasas futuras, nota qué es lo que está pasando. Yo no necesariamente tendría que invertir por 3 años, ni tendría que invertir por 2 años y luego un año adicional. Quizá lo único que me interesa es tener una alternativa para que cuando yo empiece a invertir en 2 años, tenga una tasa de interés garantizada. Eso es lo que hacen los forward rate agreements. ¿Sí? Entonces, si yo quiero invertir dinero, pero no tengo el dinero hoy, pero sé que lo tendré dentro de 2 años, entonces lo que voy a hacer es, me comprometo a invertirlo y también garantizo que la tasa que me paguen sea del 12.52748%. ¿Sale? Es la tasa que me van a pagar dentro de 2 años por una inversión que dure un año más. ¿Sale? Ahora vamos a realizar un ejercicio más. ¿Ok? Lo voy a escribir. Esta El conferencia problema dice, sí, para un comenzará a bono de 4 grabarse. años con un valor a la par de 1000,
Se tienen cupones del 5% anual y te pide que encuentres el precio con las tasas implicadas por la siguiente curva, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí nada más cambio el concepto y en lugar de hablar del plazo, estoy hablando del año en el cual la tasa spot es vigente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar aquí? No me estoy refiriendo a que durante el año en particular esté trabajando con una tasa, sino que, perdón, no me estoy refiriendo a un plazo, sino al año. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Siguiendo con la lógica de lo que hemos estado viendo, sería una cuestión más o menos así. El primer año, o sea, entre fecha 0 y fecha 1, se tiene una tasa del 3%. El año 2, una de 4.4%. ¿Sí? El siguiente 4.8% y el siguiente 5.6%. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que yo voy a tener que hacer aquí es ir descontando los pagos, pero con las tasas correspondientes. Es decir, es un bono a la par de 4 años, entonces en el cuarto año recibo los 1,000 del valor de redención y la tasa de cupón es del 5% anual. El 5% de 1,000 son 50, y entonces en cada fecha de cupón yo recibo un pago de 50, 50, 50, 50. ¿Sale? Entonces, para calcular el precio, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir regresando las cantidades hacia el pasado. Entonces, la primera son los 1,050, los voy a regresar de 4 a 3. Para regresarlo, lo hago descontando la cantidad del 5.6%. Ahí les voy a sumar 50. Y esta expresión la voy a dividir entre 1.048, que es la tasa de traer de 3 a 2, más 50, que son los 50 que están en la fecha 2. Y a esos lo que voy a hacer es los voy a dividir entre 1.044 para que la cantidad la regrese a la fecha 1. Entonces ahí sumo 50 y por último voy a dividir entre 1.03. ¿Sale? Entonces, tomando la calculadora, son 1,050 entre 1.056 más 50 entre más 50. A ver otra vez. 1,050 entre 1.056 más 50 entre 1.048 más 50 entre 1.044 más 50 entre 1.03. Y entonces el precio que me da es de 1 de 1,021.73. Entonces el precio de este bono debería ser de 1,021.73. ¿Ok? Ahora te voy a pedir que, dado que tenemos este precio del bono, interpoles cuál crees tú que sería la tasa de interés que le corresponde al bono como una interés de rendimiento al vencimiento, es decir, un interés que abarque los 4 periodos de manera uniforme, en lugar de pensar que cada uno de los periodos tiene su propio interés. ¿Sale? Para ello, pues vamos a tener que utilizar el procedimiento que habíamos platicado aquí. ¿Sí? Entonces, te voy a dar unos minutos para que lo intentes. Esta conferencia comenzará a grabarse. Entonces, aplicando, primero tendría que calcular la K. Y la K decíamos que era el precio menos la tasa de cupón, perdón, valor de redención entre el valor de redención. Entonces, en este caso son 1,021.73 menos 1,000, que es el valor de redención, entre 1,000. Entonces me queda 21.73 entre 1,000, es un valor de 0.02173. ¿Correcto?
menos 1000 entre 1000. ¿Ok? Ahí estoy tratando de conservar todo el número. Segunda parte, lo que voy a hacer es la tasa de cupón ajustada. Pero pues como es un bono a la par, no va a haber un ajuste. La tasa de cupón seguiría siendo del 5%. ¿Ok? Y por último, hago mi solución inicial. Entonces la solución inicial, en este caso, iba a ser de charan chan chan, la G, o sea, 0.05 menos K sobre N, o sea, 0.02173, entre N, que este problema trabaja por 4 años, sobre 1 más N más 1, o sea, 5, entre 2N, 8, por la G, que es de 0.0, perdón, no la G, la K, por la K, que dijimos que era de 0.02173. ¿Sale? Entonces tomo el resultado y lo divido entre 4, y lo que nos da, se lo resto a 0.05. Me equivoqué. Esto entre, perdón, vamos a poner así, 0.05 menos esto entre 4. Ahí está, más fácil. Y el resultado lo divido entre 1 más 5 entre 8 por el número que acababa de tener. Entonces, aquí el resultado que me dio me propone una solución inicial de 4.3973%. ¿Sale? Si yo lo hiciera con calculadora, o sea, con calculadora financiera, tendría un precio de 1021.73, tasa de cupón de 50, o los cupones valen 50, valor de redención es 1000, y 4 periodos me da una tasa de 4.3957. Entonces aquí yo tengo una tasa de 4.3970, entonces estoy pues ya bastante cerca. ¿Sale? Entonces este ejercicio te puede servir a ti para que veas que la primera interpolación que me da esta aproximación no es tan mala, ¿verdad? Está teniendo un muy buen resultado, dado que pues me evita tener calculadora o tener que usar calculadora, y de entrada me da una solución suficientemente acertada. ¿Ok? Esta conferencia Muy bien, chicos, comenzará a entonces grabarse. vamos a parar aquí, ¿sale? Básicamente con esto estaríamos terminando el interés respecto a los temas de bonos. Y vamos a continuar con otras valuaciones de activos, particularmente con acciones. ¿Sale? Entonces, solamente te pido que le des una ojeada, por ejemplo, a tus libros como el ROS, y busques la posibilidad de poner a prueba estos conocimientos. La evaluación de bonos, la determinación de tasas de interés, ¿sí? La evaluación de calificaciones crediticias y todo lo que hemos estado viendo para que podamos continuar y abordemos nuestro siguiente tema. ¿Sale? Entonces, por hoy vamos a terminar la sesión aquí. Te agradezco mucho tu atención y espero verte pronto en nuestra próxima sesión. Te deseo un excelente día y hasta luego.